Tania, Hola, Cris. ¿Cómo estás? llegamos. Bien, bastante, sí, así, gestos así, gracias al equipo, faltan muchas camaritas acá, pero nos escuchan y nos leen por Discord y otras plataformas. Bueno, estamos llegando acá un poco de nostalgia, un poco así ya ¿qué hacer el lunes? No vamos a tener decenas de correos ni de mensajes de Slack, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es así, un poco cuarto festival que me toca encarar y este fue muy movilizante por muchas cosas como pasa en cada situación, porque los equipos van cambiando. Así que desde ese lugar tengo una prematura tristeza de que esta etapa finalice. Nos queda una breve recapitulación de las próximas semanas. Pero bueno, parte de esta nostalgia tiene también que ver con lo que acabamos de vivir, no solo la producción, sino de estos 4 días de encuentros. Así que en ese sentido vamos a estar charlando un ratito previo a la performance de Laura Palavecino 2015, en este ritual que nos vamos a adentrar en breve. Algunas ideas de lo que fue el festival, un poco también pensando en cuál es el sentido de hacer un festival, por qué elegimos estos tópicos, desde dónde lo estamos haciendo. Así que esa es un poco la lógica de este breve encuentro. Bueno, gracias a los mensajes que están llegando, hemos sentido mucho afecto, hemos recibido también algunas colaboraciones, como siempre les fui diciendo estos días en Cafecito, que es una manera muy simple, fácil, pero para nosotros muy significativa de ayudarnos a seguir construyendo esto, porque, bueno, como toda organización independiente en Argentina, estamos demasiado sujetos a los vaivenes, a los problemas de cómo avanzar, cómo seguir. Pensar el segundo semestre este año es muy incierto. Así que un poco este enorme esfuerzo que hicimos y la decisión que tomamos por el verano de encarar el festival y hacerlo en este momento del año tenía que ver con dejarnos pista para el segundo semestre y tomar aire para ver cómo encarar el verano y el año que viene, el 2022, que también nos va a ofrecer otro escenario. Pero bueno, vamos a ver cómo termina siendo todo esto. Así que, bueno, gracias a todos y todas por las colaboraciones, los gestos. Y bueno, encaremos, Tani, si querés, con un poco la reflexión. La suerte de tener a Tania como directora artística no solamente es una cuestión de su criterio y su ojo y oídos y todo sentido curatorial, sino también la riqueza y la profundidad con la que fue llevando y con la que nos generó un marco muy atento de entender la relevancia de los temas, los tópicos. Así que vamos a estar ahora, como decía, ya por tercera vez repasando algunos puntos. En lo particular, el festival creo que fue como enhebrando distintas lógicas. Un poco la idea que teníamos con la selección de actividades era posicionarnos en un lugar, un paso hacia atrás de la esfera puramente estricta del arte tecnológico, que eso que nos hizo en el 2015 generar Plasco, que tenía que ver con el arte y la programación creativa, sino corrernos un poco y entender que temáticas como las que estuvimos escuchando hoy con Ecopart y con Faro Digital hacen a lo que hacemos, no solamente a nosotros como creadores o creadoras, a los artistas también, sino a los públicos, desde qué lugar entendemos los medios tecnológicos y cuáles son los problemas o los temas que hoy son necesarios para entender y profundizar. Entonces creo que por ahí de algunos de los ejes que me parecen como al menos a mí me van a dejar pensando mucho tiempo, tienen que ver con estos encuentros vinculados a las políticas públicas, que en distintas situaciones se fue mencionando el rol del Estado, el rol de las organizaciones gubernamentales para propiciar, para fomentar, para desarrollar y para no hacerlo también, que es un poco el lugar que nosotros siempre estamos machacando de cuál es ese bache organizacional en donde nosotros nos toca estar casi desamparados en muchos sentidos, ¿no? Cómo se van bajando mucho los fondos, muchas las categorías que hacían foco en nuestra disciplina y cómo se va absorbiendo o no, ¿no? Como esa lógica de la cultura digital, y la cultura es una mirada muy amplia que también aborda la cultura digital, pero en muchos casos es una manera bastante clara de invisibilizar. Entonces, un poco las reflexiones y las conversaciones que tuvimos con colegas y referentes de distintas ciudades del continente han hecho que esta temática nosotros venimos conociendo por colaboraciones que realizamos.
emerja, se visibilice y también nos permita entender cómo desde otros lugares, otras comunidades artísticas consiguen desarrollarse y cómo en Argentina estamos en un lugar con mucha conversación pendiente al respecto. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, Cristian, porque justamente lo que nos permitió fue poder ver también muchas aristas de este campo en particular, ¿no? Con respecto a la gestión. No solamente conocer la mirada institucional, sino también poder acercarnos a organizaciones muy cercanas a nosotros que también se generan desde la independencia y que a partir de esa toma de postura también logran generar contenidos, actividades y reflexiones situadas, pensando siempre en los territorios en los cuales se inscriben y de qué manera pueden generar vínculos con otro tipo de organizaciones similares. Sí, sin dudas. Y ahí se desarrolla un pensamiento sistémico y una identificación de qué es el ecosistema, ¿no? Creo que es importante para nosotros entender lo inexacto y lo incompleto que es el ecosistema en Argentina, donde tenemos como algunas luces de cómo sería, pero en realidad no funciona. Entonces, desde ahí también, de una mirada muy crítica y muy debatible también, de pensar a qué escena tenemos que incorporar lo que se está produciendo. No consigo ver que haya un escenario sano o saludable en el que podamos integrarnos, entonces un poco la potencia que queremos dar a Plajó tiene que ver con eso, de identificar que hay una alternativa posible, que la tenemos que generar, y tal vez no es en esta generación, pero no pensar que va a ser imposible. Esto es algo que es inmediato, es urgente, pero también las cosas que hagamos tienen que generar un poco de paso histórico para lo que pueda ser un camino posible. Dentro de este contexto, las urgencias o las temáticas que nos parecieron relevantes y que estamos muy afortunados de haber contado con experiencias en distintos formatos, tienen que ver con esta lógica de los medios, las herramientas y los recursos, que en esto me gustaría escuchar a Tania sobre cuáles son esos ejes o esos puntos que a ella le parecen, que Tania, ¿te parecen a vos relevantes para conversar sobre estos puntos de utilidad o dispositivo? Bien, bueno, mientras vuelve Tania, que son cosas propias de este formato del festival virtual, voy a un poco reponer algunas ideas que veníamos charlando con Tania sobre lo que fue sucediendo en relación al festival. Arrancamos con una charla súper potente que dejó la vara muy, muy arriba de Lauren Lee McCarthy, donde fue haciendo un repaso de su trayectoria, la cantidad de proyectos en los que ella estuvo involucrada y que estuvo no solo pensando en la sociedad actual, sino también generando experiencias inusuales para poder compartir esas reflexiones que ella tiene sobre lo que nos pasa con los dispositivos, con la naturalización de los medios, de los recursos tecnológicos y también, así como medio de Quijote, ¿no? ¿Qué pasa con las tecnologías y las grandes plataformas? Como cuando ella mostraba, si después van a poder ver la charla para revivirla, utilizando un sistema de Amazon para poder desarrollarse en una cita, ¿no? Cómo conviven esos mundos. Algo que luego en distintas charlas se fue conversando y que hoy también lo retomamos con Solimán López, de esta lógica de la geografía como límite, pero en que en realidad en la virtualidad y el arte digital y la cultura digital, esos límites ya no existen, son obsoletos. Entonces me parecía como interesante esta noción de geografía que la habíamos trabajado en el 2018 y que sigue todavía arrastrando y hoy nos acompaña como hacer de envión a pensar los paisajes, habiendo ya transitado muchas discusiones sobre las geografías y los territorios que conviven con las prácticas artísticas. Bueno, le damos vuelta a Tani. Estoy por acá de vuelta, una disculpa. Entonces te la dejé servida, ¿no? Para conversar y escuchar sobre tus reflexiones en torno a la propuesta de este año. Bueno, muchas gracias. La verdad es que fue un reto. No puedo negar como el nivel de desafío que fue esto, pero al mismo tiempo me siento sumamente satisfecha de haber podido encontrar este tipo de articulaciones y eso solamente fue gracias a todas las personas que se sumaron, participantes, artistas, investigadores. Me parece que pudimos gestar una cartografía muy interesante, tanto de temáticas como de problemas y temas a seguir discutiendo en el futuro.
Solamente pude escuchar una brevísima intervención de Cristian ahora que me volví a sumar, en donde estaba hablando sobre la cuestión geográfica. Pero bueno, es importante recalcar que el paisaje que estábamos pensando no es ni solamente geográfico y tampoco es en realidad un paisaje, como bien pudo notarlo ayer Valentina Montero en su hermosa conferencia. Como citándola y tomando en cuenta lo que ella menciona, la noción de paisaje es algo que está en crisis. Y precisamente eso era un poco el guiño de lo que nos interesaba en el momento de pensar paisajes, ¿no? Algo en plural y tomando esta analogía con los marcos de mirada. Pero una vez que podemos atravesar ese marco, se despliegan ante nosotros diferentes zonas de acción en donde tenemos que trabajar siempre de manera situada o poder identificar ciertas problemáticas que quizás no son invisibles por unas cuestiones de uso o repetición que terminamos automatizando o simplemente porque no se ven, ¿no? Y que hay que insistir en hacerlas, traerlas al frente, poderlas tener presentes a través de sistemas como visualización de datos. Entonces, bueno, me gustaría comenzar comentando ciertos punteos que pudimos rescatar de la sección curatorial de exhibición, en donde las obras que allí se encuentran atraviesan 5 temáticas, de alguna manera, que también terminan interconectadas. Entre ellas, las nociones de ecosistema, políticas públicas, ciudadanía y convivencia, activismo y la manera en la cual utilizamos herramientas o dispositivos tecnológicos sin tenerlo tan al frente. Veo la sonrisita de Cristian, que tiene que ver en realidad con un debate interno en torno a lo que es una herramienta, ¿no? Que es un dispositivo, que puede ser un recurso tecnológico. Y bueno, también estamos abiertos a poder repensar todo este tipo de categorizaciones o conceptos con los cuales nos referimos a ello. A través de la exhibición teníamos como intención poder dar un paneo de este tipo de problemáticas y diferentes abordajes de cómo vivimos el espacio, cómo nos situamos y cómo incide la tecnología tanto en nuestra cotidianidad como en ideas muchísimo más grandes que configuran nuestra identidad, como puede ser la memoria política u otro tipo de abordajes que damos por sentado, como aquello que se exploraba en la pieza Pharmacon Landscape de los paisajes periféricos, ¿no? Pensar que tal vez el capitalismo nos indica que cierta área ya es un desecho o un residuo y no se puede rescatar, y lo que tratamos de hacer es dejar de dar por sentado este tipo de nociones que nos son impuestas y tenemos muchas ganas de que a través de mirar estas obras podamos recobrar agencia, podernos hacer cargo de todas las situaciones que nos rodean de nuestro espacio, aprender a habitarlo y a transitarlo desde otro lugar. Y pensamos en verdad que el valor poético y la potencia poética y sensible del arte está aquí para podernos sacudir, porque la verdad es que la pandemia nos ha dejado bastante tibios de cierta manera, con mucha bronca, con muchos procesos que cada uno ha atravesado a su manera, pero que esperamos aquí poder hacer un cruce de sensibilidades y encontrar diferentes rumbos, pero que nos lleven a construir día a día este circuito al cual se refería Cristian con anterioridad. Cris, no sé si quieras mencionar algo. Sí, un poco como esta idea de la sensibilidad o de la relación más, sí, no tan práctica con los medios, es un punto interesante. Me está costando llevarlo adelante porque es una incertidumbre para mí cuál es el lugar. En donde muchas veces la práctica y la estrategia artística tiene que ver con sacudir y expresar, y tal vez la sensibilidad es una de las posibilidades, pero también, por otro lado, una mirada muy filosa, una mirada casi activista, que no deja de ser sensible, pero no tal vez en la lógica en la que circulan muchas de las producciones artísticas, donde hay una mirada estética, una mirada decorativa, que es algo que digo que es como posible, es viable. Hoy retomo también la mirada de Sobremana en este sentido, donde la historia del arte, la historia del mercado, ¿no? Entonces creo que hay un lugar en
hacemos una posición muy clara de cuál es el abordaje que nosotros llevamos adelante en el marco general del proyecto. Y me quedo pensando, ¿no? ¿Cuáles son todas esas batallas que aún no se han dado en un sentido de transformar la utilización de los medios y de la ciudadanía en general como parte de un ecosistema de uso y de explotación y no de una manera saludable? Ese es un lugar que por ahí siento que al menos intentamos como plataforma llevar adelante, ¿no? Como que emergen esas discusiones y la mirada tiene que ver con cómo transformar en la práctica real, cómo llevar este conocimiento que se genera en los workshops, en todas las charlas, de cómo hacer que eso cobre vida realmente y no sea solo un postulado, o como hoy mencionábamos antes con Valentín y Rachel y Martín en la mesa sobre educación, humanos y máquinas, de este diseño especulativo, y que el otro día charlamos también con Enrique Bogadrio y con otras personas en esta idea de presente que anestesia, el futuro que anestesia el presente, como si fuese el futuro una luz que todavía tiene luz verde y en realidad el presente es pleno luz roja. Entonces, ¿cuál es el lugar? Y creo que en ese sentido Pharmacon Landscape y otras obras fueron muy necesarias para que la impronta del festival sea muy clara en cuál es el lugar, cuál es la necesidad. Creo que Jorge también conversaba un poco en ese sentido, desde que él cotidianamente tiene reflexiones sobre el lugar, entre comillas, banal de la producción artística, pero que en realidad hay una mirada ética y política en las acciones, pero que muchas veces no estamos predispuestos, casi una reflexión que comparto, a sensibilizarnos con esas miradas tan filosas. Entonces creo que ahí es un lugar interesante de cómo por ahí todo el contexto y las ideas terminan siendo muy sólidas para mí, pero que tal vez no tienen un contexto para desarrollarse. Así que creo que esta lógica del festival siempre queda como muy ajustada en tiempo y en profundidad. No sé, en este sentido, Dani, ¿qué opinas? Pues mientras te escucho, pienso mucho como en justamente que tal vez otra de los grandes aprendizajes o de las grandes líneas que tratamos de explorar a lo largo de estos 4 días a través de las diferentes secciones del festival tiene que ver con procesos de escucha atenta y también de ser receptivos, o sea, como una noción de atención que es una mezcla como de sensibilidad, de experiencia y también de ver quién es ese otro, ¿no? En muchos otros niveles. No solamente estoy pensando, o sea, ya ni siquiera estoy pensando en términos de con una institución, sino no solo de humano a humano, sino de humano, bueno, animales u otro tipo de seres. Me remite muchísimo como a los trabajos de Juan Pablo Ferdat y la conversación que sostuvo con Daniel López del Rincón, o piezas que forman parte de la exhibición como la de Mateo Amaral y Joan Solró. Y por supuesto también esta relación animales-máquina, como lo que sucede en Kinemancia, ¿no? Que acabamos de presenciar hace unos momentos. ¿Cuáles son este tipo de habilidades o de maneras de recibir que tenemos que atender? ¿De qué manera podemos entender que una máquina puede tener voz? ¿Cómo hacemos que emerjan este otro tipo de presencias? Y también espectros, ¿no? Que es algo que se ha ido repitiendo un montón y que incluso forma parte de obras dentro del festival, como Phantom Landscapes of Buenos Aires, de Bárbara Aymar, junto con la colaboración sonora de Cecilia Castro. Hay una impronta muy fuerte como de estos avatares fantasmagóricos que nos rodean y que también forman parte de nuestra materialidad, aunque no podamos asirlos. Sí, 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 sí. Y también creo que hay como mucha teoría al respecto de todo esto que venimos diciendo, pero la realidad en lo particular es que si no se lleva a la práctica no está yendo a ningún lado. Lo pienso un poco en relación a las conversaciones que hubo y los chats que hubo hoy, autores, filósofos, citas. La realidad es que hay una urgencia del mundo. Si no la estamos viendo, estamos muy dormidos.
Entonces creo que es un momento de accionar más que de citar, ¿no? Y que la cita lleve una acción más que una reflexión que quede en una mesa muy prolija. Quiero Digo, pensar siendo que un se poco pueden llevar salvaje. a cabo en simultáneo. Claro, yo sería más partidaria, y retomando otro término que utiliza Jorge, que sería la intertemporalidad, acá me gustaría pensar que podemos ir navegando ambas corrientes en simultáneo, ¿no? Que cada una lleva sus tiempos, entonces por eso remito a la noción de intertemporalidad. ¿En qué momentos van haciendo esos cruces? Eh, no sé, Cris. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy el pesimista de todo esto, pero creo que hay algo ahí como de urgencia, ¿no? Como ayer también lo charlábamos en el Discord en un momento bueno, los procesos que poco a poco se van, la verdad que sí, se van a ir dando, pero si no somos conscientes, si no hay una masa crítica, que creo que es lo que falta, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, gracias Leo por acotar, pensar es hacer es una frase que está buenísima y lo dejo ahí porque también hay que hacer y a veces dejar que salga sin pensarlo. Y creo que hay un poco de esa potencia que necesitamos generar y romper, digo, después de ya ver lo que pasa, ¿no? Básicamente no estoy diciendo, no quiero decorar nada, básicamente es muy rudo todo lo que digo, pero me parece que es el lugar donde hay que motorizar y defender un poco esas posturas que a veces no son tan plácidas y que me parece que son necesarias. Así que en ese sentido, digo, hago una pausa de esta confrontación con la realidad, eh, porque también hay mucho hacia adelante, ¿no? Como de transferir experiencias. Eh, Me distrae lo que dice Leo en el chat, perdón. Si la urgencia se pone el pensamiento, me pongo del lado de la demora. Te lo concedo, Leo, gracias por estar ahí. Pero creo que por ahí, no sé, siendo aún síntesis, bueno, ahí va, Tani, vas ganando muchos adeptos. Pienso que lo que dijo Tania sobre intertemporalidad, trayendo a Jorge, es la que va. Está muy bien, lo digo, lo respeto, Vero. Les mando muchos corazoncitos a todos los que van por ahí. No, y Sí, otra cosa que también queremos dejar muy en claro y que nos gustaría muchísimo que participaran con nosotros es que ahora, después de que se termine el festival, por favor, tómense un poquito de tiempo y mándenos su feedback sobre esta experiencia. En verdad, leerles a lo largo del festival en ambos chats ha sido súper interesante y valioso, pero también, de nuevo, pensando en el lado de la demora, hay que dejar reposar algunas cuestiones que se trabajaron y tenemos toda la disposición de recolectar todo lo que nos comenten para poder seguir construyendo a través de este camino. 100% de acuerdo en eso. Siempre que podamos vamos a hacer lugar para conectar, escuchar. Y también un poco levantando la mano de las preocupaciones que venimos teniendo en términos de la generación, del promedio de edad en los que estamos en estos circuitos y cómo mirar hacia un futuro no tan lejano, ¿no? Siempre pienso en un montón de organizaciones alrededor nuestro que nos acompañan y cómo el rango etario va siendo una marca clarísima de lo que nos está pasando. Y entonces ahí es donde también levanto una preocupación para conversar, escuchar qué opinan al respecto, qué es lo que sucede y cómo vamos envejeciendo todos y todas y qué es lo que nos pasa con esas creaciones, esas ideas que tal vez nos está costando como ecosistema conectar, escuchar y dar camino. Eh, Se me ocurren como mencionar un par de un poquito de algunos datos, no sé si Tani te parece el momento apropiado. Me parece que es el mejor momento porque no minutos. Dale. Entonces, hoy estoy compartiendo pantalla sobre un poco la lógica y un poco lo que pasó. La realidad es que las actividades que tuvimos en cantidad y también en relevancia fueron muy significativas. Fue súper complejo, pero al mismo tiempo muy gratificante recibir tantos apoyos en las invitaciones que fuimos realizando. Todas generaron muchas conversaciones previas que el festival en todos los casos planteábamos como los 45 minutos del módulo de las charlas o de los conversatorios, de las conferencias, no alcanzan. Serían charlas para tener fines de semana enteros sobre cada tópico que fue presentado y que también la cantidad de obras que finalmente formaron parte de la exhibición es notoria
la relevancia en términos entre sí, ¿no? Como pensar la curaduría como un ejercicio en donde todas van potenciándose cada vez que las ves y luego ver una empiezas a ver que la otra. Y el formato digital tiene esta particularidad que fue nueva para nosotros de no encontrarlas en un mismo espacio físico, sino en una linealidad del scroll. Entonces, en ese sentido fue un experimento que estoy súper contento de los aprendizajes que tuvimos, por supuesto de también ver la mirada de Tania en este rol curatorial. En términos de la producción, me interesa también mostrar y transparentar esta situación a lo largo de los días, con un promedio máximo, salvo el momento de los premios del CESEBA, que hoy tuvimos un pico de 120, creo. Luego tuvimos un promedio de 40 personas en simultáneo. La verdad es un número que me llama la atención por el programa que se generó, donde en total hubo más de 550 asistentes a lo largo de inscripciones como usuarios únicos a la plataforma. Y bueno, los más de 1000 mails que hemos realizado en el equipo en estos 4 meses de producción y los más de 10.000 mensajes que hemos tenido en Slack. Y por último, la mención a todas estas organizaciones que nos ayudaron a hacerlo, por apoyarnos económicamente, por apoyarnos emocionalmente, por facilitar recursos, ideas, por escuchar y aconsejar. En todos los casos estamos muy agradecidos no solo de los logos y de las instituciones, sino de las personas dentro de estas instituciones que escucharon y confiaron en nosotros, en la manera que pudieron, en la manera que consiguieron en los tiempos que tenemos, porque la verdad que fue todo muy cambiante en los últimos meses para todos en Argentina, que por suerte en casi todos los casos la invitación a participar del festival era el punto inicial de una siguiente conversación. Entonces, ese es un lugar que me parece muy sano como red, y no solo, y lo digo siempre, no son instituciones de Pluscode, son de la comunidad de Pluscode. Entonces, todos los que ustedes tengan ganas de conectar, somos y estamos contentísimos de poder ser articuladores con total transparencia y total apertura. En ese sentido, como considérenlo un hecho, poder ayudar a que ustedes, si tienen proyectos, ideas o lo que sea, que tengan cuenta con nosotros para poder generar esa relación. Eso era como una síntesis muy corta para no aburrir mucho con slides, así que ahí ya dejo de compartir la pantalla. Pero me parecía como al menos para tener alguna data y un poco en base a esta data que vamos a seguir haciendo en los próximos días sobre cómo fue el desarrollo del... Aprender nosotros básicamente cómo ha sido el festival. Y bueno, solo nos resta agradecerles a todos quienes participaron, quienes se sumaron y quienes estuvieron sintonizándonos a lo largo de estos 4 días. Las conferencias y demás charlas estarán disponibles un tiempo después. Así que bueno, los invitamos a sumarse ahora a nuestra actividad de cierre, que es la performance de Laura Palavecino, High in the Sky and Beneath the Stars.